Efesios capítulo 1, versículos, vamos a leer del versículo 3 al 7, por favor. Efesios 1 del 3 al 7, y le voy a pedir por favor que usted me ayude leyendo el versículo 4, y así nos vamos alternando uno y uno hasta el versículo 7. Yo voy a leer el versículo 3. ¿Está ahí? Digan fuerte amén. Dice así la palabra del Señor: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Versículo 7, todos juntos, dice así: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Quisiera que me acompañen, hermanos, a orar esta tarde. El hermano Villar es uno de los miembros de aquí de la iglesia. Su hijo Daniel Villar está en el hospital. Tal vez usted ha escuchado ya varias veces el pastor mencionarlo. El día de hoy estuvieron haciendo una cirugía, algo que piensan los doctores que le va a ayudar para que él vuelva a recobrar el conocimiento. Ha estado en coma ya por unas cuantas semanas y confiamos en Dios que Él está en control de todas las cosas y que Él está en control de cada cosa que los doctores están haciendo. Pero Jesús dijo que su casa sería llamada casa de oración. Amén, hermanos. Y quisiera tomar medio minuto nada más que me acompañen en oración, que Dios toque el cuerpecito de Daniel, que si es su voluntad que él sane lo más pronto posible. Le vamos a dar toda la gloria y toda la honra a él, y que él haga su voluntad en su vida, en esta noche y en los días por venir. Así es de que ayúdenme por favor. Voy a tomar unos cuantos segundos, voy a guardar silencio y después voy a comenzar a orar. Pero si usted puede acompañarme a orar ahí en su lugar, y vamos a rogarle al Señor, vamos a pedirle que él haga un milagro. Amén, hermanos. Vamos a orar. Padre Santo, estamos reunidos esta noche aquí todos juntos para venir ante tu presencia y, Señor, queremos primeramente que cualquier cosa que pudiera estorbar, Señor, nuestra oración, nuestra alabanza, nuestra adoración a ti, quisiéramos pedir, Señor, que tú apliques la preciosa sangre de Cristo en nuestra vida y, Señor, nos permitas podernos acercar a tu trono para poder pedir, Señor, por esta oración y esta petición muy especial. Te rogamos por este pequeño niño que tú sabes, Señor, que está en el hospital, y ver, Señor, cómo él ha sufrido, ha batallado en su cuerpo, las dolencias que hay y la situación que está, Señor, pasando ahí de estar en terapia intensiva. Te pedimos por toda la familia Villar que tú estés con ellos. Y más que nada con él, Señor, en este momento, que tú toques las manos de los doctores y les des sabiduría para tratar con él de la manera más correcta, más sabia. Y, Señor, solamente pedimos un milagro y pedimos que se haga tu voluntad en su cuerpo. Señor, estamos aquí para poder, unidos todos juntos, orar y alzar esta plegaria a ti en esta noche, sabiendo que tú nos escuchas, y si pedimos algo, Señor, conforme a tu voluntad, creyendo, sabemos que podemos recibir respuesta. Te pedimos y te ponemos en tus manos esta petición. Ahora bendice el culto, por favor. Permite, Señor, que cada persona que ha venido en esta noche pueda escuchar un mensaje que viene directamente del cielo. Y sabemos que tenemos la verdad porque tu palabra es verdad. Y te pedimos que esta noche pueda cada invitado, cada invitada, cada amigo, amiga que ha venido a escuchar tu bendita palabra, pueda ser movido por el Espíritu Santo y traer una convicción de la gran necesidad que tenemos de poder recibir a Jesús como nuestro Salvador personal. Y si hay alguien aquí que no tiene la seguridad que si muere el día de hoy va al cielo, que este día pueda arreglar eso contigo
y pueda salir feliz, contento, sabiendo que ha sido perdonado, justificado y que ahora tiene la vida eterna. Y a todos los que estamos aquí, ayúdanos a ser edificados, Señor, y a recordar lo valioso, lo importante, lo esencial, lo eficaz y lo poderoso que es tu preciosa sangre. En tu nombre te rogamos todo esto y ponemos este servicio, el culto de los niños, Señor, y cada una de las clases que se están impartiendo. Por favor, toma control y que tu Espíritu Santo se mueva en este lugar, porque te queremos escuchar a ti. En el nombre de Jesús te rogamos esto. Amén. Puedes sentarse, hermanos. Gracias. Hace casi ya un mes atrás cumplí años, el 27 de septiembre cumplí años y ya uno cuando llega a esta edad, hermanos, de los 30, ¿qué te importa, verdad? Dicen por ahí, como que uno ya no quiere cumplir, ya quiere descumplir años, ¿verdad que sí? Pero cumplí 38 años y yo sé que algunos piensan que tenía 25, hermanos, discúlpeme la decepción. Pero estábamos en África, mi esposa y yo estábamos en este viaje que realizó el equipo de aquí, de los hermanos que salimos para allá, para Sudáfrica, para predicar el Evangelio y bueno, comenzar una iglesia por allá. Y nos tocó estar celebrando mi cumpleaños y también mi cuñada, la hermana Alejandra, Wynn también cumplió años el 26, ella el 26, yo el 27, y nos tocó celebrarlo literalmente, hermanos, en las zonas más marginadas de África, donde no hay agua, no hay luz, no hay nada, ¿verdad? Pero pasamos un buen tiempo allá con la familia. Pero llegué aquí a México y le dije a mis hijos, vamos a celebrar mi cumpleaños, vamos a salir, vamos a comer. Y antier fuimos a un lugarcito ahí a comer que nos gusta mucho y nos sentamos a la mesa y mi hijo Ryan estaba enfrente de donde yo me senté en la cabecera de la mesa y él se sentó en el otro lado de la cabecera de la mesa, todos mis hijos de un lado, mi esposa estaba del otro lado y me le quedé viendo a Ryan y se me quedó viendo así como que, ¿ahora qué hice, papá? ¿Verdad? Y le hice una pregunta muy, muy profunda. Le dije, Ryan, ¿cómo sabes que soy tu padre? Se me queda viendo, hermanos. Le digo, porque no te pareces mucho a mí, que digamos. Y se me queda viendo con los ojos grandes y me dice, papá, tú eres mi padre porque vives en la misma casa que yo vivo. Le dije, no, pero tiene que haber una respuesta mejor que eso. Sí, vivimos en la misma casa, pero ¿cómo tú sabes que yo soy tu padre? ¿Qué tal que no soy? Y se ríe, me dice, sí eres. Vamos en el mismo carro, papá, por eso eres mi papá. Le dije, no, tiene que haber una respuesta más profunda que eso. Mis hijos empezaron a verme y empezaron a verlo a él. Así, ¿está en serio mi papá lo que está diciendo? Y le volví a hacer la pregunta, ¿cómo tú puedes comprobar que yo soy tu papá? Y hermanos, me sorprendió su respuesta de un niño de 4 años. Me dijo esto, yo sé que soy tu hijo porque tengo tu misma sangre. Yo dije, a ver, córtate a ver si son igual, ¿verdad? Ahorita. Efesios capítulo 1 y capítulo 2 es uno de los capítulos de la Biblia que están cargados, hermanos, de tanta sana doctrina que viene directamente de la palabra de Dios. Cuando nosotros leemos el libro de Efesios podemos encontrar seguridad, podemos encontrar paz, podemos encontrar consuelo, podemos encontrar, hermanos, tantas doctrinas necesarias, eficientes que necesita un cristiano en su vida. Efesios 1 y capítulo 2 contiene grandes doctrinas y encontramos las cosas que Dios dice que le pertenecen a Él. Encontramos varios versículos donde Él dice, esto es mío. Y Él, al expresarlo a través de la inspiración divina de Dios a los escritores de estas cartas y estas epístolas en la palabra de Dios, en este caso a Pablo, podemos encontrar cómo comienza a describir las cosas que Dios dice son mías. Más de 20 veces encontramos estas dos letras que hacen que ese U se atribuya a estas cosas que vamos a leer a su persona, a su propiedad. Por ejemplo, vean lo que dice el versículo 5.
Dice, en el amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de ¿qué, hermanos? De su voluntad. La voluntad no es del hombre, sino es de su voluntad, las cosas que Él nos da. No solamente eso, en el versículo 6 nos dice su gracia. El versículo 9 nos dice su beneplácito. El versículo 18 nos dice su herencia. Y así nos podemos ir viendo, hermanos, cómo Él se expresa que la herencia es suya, el poder es suyo, es su mano derecha, sus pies, su cuerpo, su gran amor, su obra, su promesa, su Santo Espíritu. Y vamos a ver eso, hermanos, constantemente, más de 20 veces en estos 2 capítulos. Aquí podemos encontrar, hermanos, y podemos magnificar quién es Dios en nosotros. Él es el dueño de todas las cosas. Y como decía este himno, Él es el yo soy. Él es el dueño del universo. Él es el dueño de nuestra vida. Él es el dueño de todo lo que nosotros poseemos. Él es, porque todo es suyo. Pero esta noche quiero que nos enfoquemos. Sé que no tengo tanto tiempo, hay actividades después del culto, pero quiero que note lo que dice el versículo 7 y preste mucha atención si usted viene por primera vez. Queremos que usted escuche qué es lo que habla este versículo. Dice, versículo 7 dice, en quien tenemos redención. Y luego dice, ¿por qué, hermanos? ¿Por qué? Hábleme fuerte, ¿por qué? Por su sangre. Tenemos redención por su sangre. Esto quiere decir, hermanos, que somos redimidos, somos salvos, somos rescatados, somos perdonados en su sangre. No en la sangre de un ser humano, no en la sangre de un animal, no en la sangre de cualquier persona, sino en su propia sangre somos redimidos. Algo, hermanos, que es bastante valioso y algo que vale más que la plata y algo que vale más que el oro y vale más que los diamantes y las riquezas que pudieran existir en el mundo. No es lo material que podemos obtener y gastarlo en nuestra vida, sino lo más valioso que un cristiano tiene es la sangre preciosa de Cristo Jesús, hermano. Porque por medio de su sangre tenemos acceso al cielo. Sin la sangre de Cristo no pudiéramos ir al cielo. Si en la sangre de Cristo no tuviéramos perdón de nuestros pecados. Pero la sangre de Cristo es valiosa porque no solamente nos sirve aquí en la tierra, sino nos sirve por toda la eternidad. Sangre es algo muy interesante de estudiar. No hay tiempo para poder dar todos los ejemplos y todas las cosas, ¿verdad? Hablando químicamente, hablando de lo que implica la sangre, el líquido que tenemos en las venas. Pero la sangre es algo muy interesante de estudiar. Le invito a que lo estudie cuando usted pueda. Físicamente, humanamente conocemos que la sangre conduce vida. Amén, hermanos. Si usted no tiene sangre, usted no puede estar vivo. Yo tampoco. A algunos que les parece que dicen te circula aceite o atole por las venas, ¿verdad? Si eso fuera cierto, no estuviéramos vivos. La sangre conduce vida. La vida está en la sangre. La sangre lleva oxígeno a todas las células del cuerpo y la sangre es el conducto por la cual el cuerpo puede operar. Sin la sangre es imposible la vida. No hay un sustituto. No se puede poner un líquido, no se puede poner una transfusión de Coca-Cola para poder sobrevivir. Aunque usted quisiera, ¿verdad? Tenemos que tener sangre. La sangre conduce vida. No solamente conduce vida la sangre, pero la sangre también combate infecciones y enfermedades. Cuando usted y yo nos enfermamos, y especialmente cuando hay una infección en alguna parte del cuerpo, ¿ha notado que nos da calentura? Cuando hay una infección en la garganta o alguna infección en el estómago, el cuerpo comienza a estar caliente. ¿Sabe por qué? Porque la sangre se comienza a calentar. ¿Para qué? Para atacar los virus o para atacar infecciones que hay en el cuerpo. La sangre nos protege de infecciones. La sangre de alguna manera trata de combatir lo que no sirve, que está dentro de nuestro cuerpo. ¿Alguien le ha dado calentura alguna vez? A todos, ¿verdad? Significa que su sangre combate las infecciones. ¿Sí me está siguiendo?
No solamente eso, sino la sangre también nos limpia las impurezas que entran al cuerpo y lo que el cuerpo genera que no le sirve. Utiliza la sangre para poder limpiar y recoger todo lo que no sirve y filtrar todo eso, hermanos, y sacarlo después y extraerlo de nuestro cuerpo para que no estemos contaminados. O sea, para que podamos ser funcionales, para que podamos estar sanos, para que podamos estar limpios, para que podamos estar bien. Nos tienen que, si una vez que usted deja, sus riñones dejan de funcionar, hacen algo que le llaman, ¿alguien sabe cómo se llama el proceso que hacen cuando ya no hay riñones? Diálisis. ¿Sabes lo que es diálisis? Simplemente limpiar la sangre. ¿Sí me está siguiendo? La sangre tiene que ser limpiada. ¿Por qué? Porque la sangre es la que hace que pase por todo el cuerpo y purifique nuestro cuerpo de las enfermedades. Y hermanos, espiritualmente hablando, todos los que estamos aquí necesitamos una sangre para poder sobrevivir. Necesitamos una sangre para poder combatir las infecciones. Necesitamos una sangre para estar constantemente limpiando nuestra vida y nuestros pecados, hermanos. ¿Y sabe cuál es esa sangre que necesitamos? La sangre de Cristo Jesús, hermanos. Gloria a Dios que tenemos una sangre preciosa, no una sangre contaminada como la que tenemos nosotros, pero una sangre limpia, perfecta, hermosa, preciosa, la sangre de Cristo. Hay gente que se burla y dice, es que ustedes los cristianos bautistas tienen un evangelio sangriento. ¿Y qué pensabas? La sangre de Cristo es necesaria para la salvación. La sangre de Cristo la necesitamos para poder vivir cada día limpios ante la presencia de Dios. La sangre de Cristo hizo por nosotros lo que ninguna otra sangre podía hacer. La sangre de Cristo, vamos a encontrarla, hermanos, en el Nuevo Testamento, pero usted me dirá, y bueno, ¿y qué del Antiguo Testamento? ¿Dónde estaba la sangre? ¿Qué significaba la sangre de Cristo en el Antiguo Testamento? Hermanos, hay muchos lugares en la palabra de Dios donde vamos a encontrar en el Antiguo Testamento un ejemplo, una fotografía, una imagen de lo que eran los sacrificios y los derramamientos de sangre que hablaban acerca de la sangre preciosa que Cristo Jesús vendría a derramar en la cruz por nosotros. Desde el principio de la humanidad, escúcheme bien, hay muchos ejemplos en la Biblia en la cual encontramos desde Génesis hasta Malaquías ejemplos de sacrificios, de derramamiento de sangre que eran un ejemplo, eran una fotografía nada más de lo que vendría a suceder en el Nuevo Testamento. Hermanos, pudiéramos pasar toda la noche, es más, todo el mes, hablando de cada una de esas fotografías y esos ejemplos que se conectan con quién es Dios y quién es Cristo y su sacrificio en la cruz del Calvario y la sangre derramada en la cruz del Calvario. Es importante notar esto. No podemos ignorarlo, hermano, porque está escrito por toda la Biblia. Cuando Dios hizo a Adán y a Eva, ¿se acuerda? Estaba leyendo un comentarista dijo esto, que cuando Adán estaba en el huerto y Dios dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo y hizo a Eva para él, dice la Biblia que lo hizo caer en un sueño profundo y después que Adán estaba dormido, cortó su costilla y de ahí de la costilla sacó a Eva, su mujer, y la dio para él como su esposa. No han pasado ni siquiera unos cuantos capítulos de Génesis, capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, cuando ya empezamos a escuchar y ver ejemplos de sangre, hermanos. Me imagino cuando Dios abrió el costado de Adán y sacó esa costilla para hacer a Eva, fue una cirugía que tal vez brotó sangre. Y eso me hace recordar en el Nuevo Testamento, hermano, cuando Jesús está en la cruz del Calvario y está crucificado ahí y llega un soldado y le clava en su costilla, hermano, en su costado, le clava una lanza y abre su costado y de su costado sale agua y sangre. ¿Sabe, hermano? La sangre de Cristo compró a su novia, la iglesia. Y le dio una novia y le ha dado una esposa para que un día, hermanos, estemos en las bodas del Cordero por toda la eternidad con Él. Puedo seguir hablando de ejemplo tras ejemplo, como ahí en Génesis capítulo 4 y versículo 10 habla acerca de Abel y de Caín. ¿Se acuerdan de estos dos hijos de Adán y de Eva?
Abel va con su hermano en el campo con Caín y de pronto va y lo mata, hermanos. Lo deja tirado en el campo, llega a casa y su padre, Adán, le dice a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y usted tal vez ha escuchado la historia y dice, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Había matado a su hermano. Y vemos en la Biblia ejemplos como, véanlo por favor rápidamente, capítulo 4, versículo 10. Génesis capítulo 4, versículo 10. Ejemplos, fotografías de lo que implica la sangre en la Biblia. Génesis capítulo 4, versículo 10. Dice, y él le dijo, ¿qué has hecho? Para esto ya había matado a su hermano. Dice, versículo 9 dice, Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y respondiendo, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz, note lo que dice, la voz de qué, hermanos, la sangre de tu hermano, ¿qué hace? Clama a mí desde la tierra. ¿Qué has hecho, Caín? ¿Qué has hecho con tu hermano? Porque la sangre de tu hermano que fue derramada allá en la tierra clama, culpable, me ha matado, ha hecho un gran pecado, clama desde la tierra. Hablando acerca de un ejemplo de sangre, pero vea lo que dice Hebreos capítulo 12. Se me hace interesante cuando el escritor de Hebreos cita exactamente este evento que está sucediendo y lo compara con Jesús. Hebreos 12, 24. Fíjese lo que dice. Dice, a Jesús, el mediador del nuevo pacto. ¿Me está siguiendo? Y a la sangre rociada, que habla mejor que la que, hermanos, que la sangre de Abel. La sangre de Abel clamaba y decía, culpable, pecador, asesino, merece un castigo, no merece más vivir. Pero en el Nuevo Testamento, la sangre rociada, no en el propiciatorio de la tierra, sino en el propiciatorio del cielo, clama y habla mejor que la sangre de Abel, que dice, justificado, perdonado, aceptado, redimido. Hermano, esa preciosa sangre es diferente que cualquier otra sangre. Oh, preciosa sangre de Jesús que clama en este momento, justificado, redimido, perdonado, justificado. La sangre de Cristo, hermanos, es preciosa. Vea lo que dice Primera de Pedro, cómo este versículo expresa y habla acerca de cómo describe la sangre de Jesús. Primera de Pedro, capítulo 1. Dice así, sino con la sangre que, hermanos, estoy en el versículo 19, Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 19, dice, sino con la sangre preciosa ¿de quién? De Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, ¿por amor a quién? Amor a vosotros. Eso significa que la sangre de Cristo es preciosa, hermanos. Es preciosa ante los ojos de Dios. Es por eso que aquel que es pecador, que está condenado al infierno, que sabe, hermano, que está perdido sin Dios, en el momento que él se acerca a la sangre de Cristo, Cristo está poniendo su sangre por nosotros. Cuando Dios nos ve a nosotros, no ve nuestro pecado, pero ve su sangre preciosa de su Hijo. El pecado para Dios es aborrecible, despreciable. Pero la sangre de Cristo es preciosa ante sus ojos. Es por eso que nosotros nos hemos acercado a la sangre de Cristo, hermanos. Amén. No nos hemos acercado a un santo. No necesitamos a alguien que interceda por nosotros. Porque otro pecador igual que nosotros no hace absolutamente nada ante Dios. Pero la preciosa sangre de Cristo nos hace aceptos ante Dios porque es sangre preciosa. La sangre de Cristo no solamente es preciosa, sino también es poderosa. La sangre de Cristo tiene poder para deshacer lo que hay en mi ser. La sangre de Cristo, la sangre de mi buen Jesús, poderosa sangre carmesí que derramó allá en la cruz,
ha sido suficiente, poderosa para mí. Amén. Hoy en día hay predicadores que niegan el poder de la sangre de Cristo. Herejes. Desprecian el poder de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesús, hermanos. Yo no sé qué Biblia leen ellos, pero los mismos que desprecian la sangre preciosa de Cristo Jesús, muchas veces ni siquiera saben que van al cielo. Y ponen en tela de duda el sacrificio de sangre que Cristo hizo por nosotros. Ellos dicen, es que nada más la muerte era suficiente para ser salvos. Pero la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, hermanos. Hay algunos que niegan el poder. Dicen, no, es que la sangre de Cristo cayó al suelo y cuando cayó se echó a perder. Ya no sirve para nada y la sangre de Cristo no es suficiente para poder salvar a una persona. Es curioso, pero esos mismos que andan diciendo esas cosas, ni siquiera están seguros, muchos de ellos, que van al cielo. Y algunos dicen que son escogidos. Es que la sangre de Cristo solamente tiene poder para los que son escogidos, para los que son elegidos. ¿Y que la sangre de Cristo no tiene poder para todos? No, es que si Cristo murió por todos los pecados del mundo, entonces, por todos los pecadores del mundo, entonces los que se vayan al infierno sería una mentira. Hermano, escúcheme. Cristo hace accesible su sangre para todos. Que usted y yo no nos queramos acercar es nuestro problema. Pero Cristo dice, hey, acércate. Acércate. Porque mi sangre es poderosa. Dicen que la sangre de Cristo no era diferente a la nuestra. Dicen que Jesús vino a ser un ejemplo de los sacrificios, de la muerte de los sacrificios del Antiguo Testamento. No, señores. No. Los sacrificios eran ejemplo de lo que Cristo iba a venir a hacer en el Nuevo Testamento. Es increíble cómo gente pone comparación de los sacrificios y los derramamientos de sangre que se hacían en los sacrificios en el Antiguo Testamento y lo hacen ver más importante que lo que Cristo hizo en la cruz a través de su sangre preciosa. Tengan cuidado con esas doctrinas, hermanos. No, es que Cristo no murió por todo el mundo, murió nada más por sus elegidos. No hay tiempo, hermano, para ver estas doctrinas falsas y perversas. Habrá tiempo para poder examinarlas con la palabra de Dios. Pero quiero darle rápidamente, se me está yendo el tiempo, 3 verdades de lo que la sangre poderosa de Jesús puede hacer a cualquiera que se acerca a ella. 3 verdades importantes acerca de la sangre de Jesús. Primeramente, hermano, quiero que vea a quién le pertenece esa sangre. ¿Quién es el dueño de esa sangre? Esa sangre que Jesús corría por sus venas, hermanos, no es una sangre como la que usted y yo tenemos el día de hoy. Esa sangre era una sangre ordenada, perfecta, sin mancha, que viene no de este mundo, sino viene de lo que está más allá de este mundo, que es el cielo mismo. Viene de lo perfecto, viene de donde no está contaminado, viene de Dios, viene de su Espíritu. Una sangre, hermanos, ordenada por Dios mismo, no por ningún hombre. Es por eso que nosotros no creemos que Jesús era hijo de José. No, hermanos, Jesús es hijo de Dios, hermanos. Él fue concebido no por voluntad de varón, sino fue concebido por voluntad del Espíritu Santo. Él fue traído a este mundo por causa de que Dios escogió enviarlo a este mundo. Y Él lo mandó, hermanos, para que naciera. Ciertamente nació de una mujer virgen, pero Él no tuvo un padre terrenal, porque su padre es un padre celestial. La sangre de Cristo le pertenece a Dios, no a José. La sangre de Jesús no era la misma simiente de José, sino la sangre perfecta misma de Dios. Y mire, si usted no me cree esto, vea lo que dice, por favor, libro de Hebreos. Regrese rápido. Hermanos, es que Hebreos está cargado de tanta doctrina. Si usted está desanimado, triste, angustiado, amargado, lea Hebreos y lo va a hacer que usted salte en la noche como trampolín en la cama. En serio. Wow, cuando usted se sienta con dudas, que diga, ¿seré un escogido? ¿No seré un escogido? Lean lo que dice Hebreos. Eso le va a traer paz y tranquilidad de saber quién o qué es la sangre de Cristo. La sangre del Señor Jesús. Mire lo que dice Hebreos capítulo 10 y versículo 4. ¿Está ahí?
Dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden, ¿qué, hermanos? Quitar los pecados. Es por eso que muchos años, año tras año y siglo tras siglo, en el Antiguo Testamento, antes de que viniera Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, los sacrificios de los animales y el derramamiento de sangre para expiación de los pecados no era suficiente para quitar, borrar, perdonar los pecados. Era simplemente para apaciguar la ira de Dios sobre el pecado. Pero el versículo 5 dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecían según la ley, hablando de lo que pasaba en el Antiguo Testamento, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último, hermanos. Y esto significa que todo lo que pasaba en el Antiguo Testamento era simplemente una imagen, era un ejemplo de lo que Cristo vendría a hacer ahora en el Nuevo Testamento. Alguien dijo, entonces los que están en el Antiguo Testamento fueron salvos, si creyeron en la promesa del sacrificio que Cristo vendría un día. Sí, porque los animales no pueden hacer nada, pero creían en la promesa. Creyeron en lo que la ley hablaba acerca de Jesús, del Mesías. Y hermanos, lo que hace que nosotros seamos salvos es que creamos en Él. No necesitamos hacer obras, no necesitamos hacer otra cosa, porque Cristo vino a hacer lo que nadie más podía hacer. Miren lo que dice Hechos, por favor. Hechos, capítulo 20. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual, note bien lo que dice, Él ganó, ¿por qué, hermanos? Por su propia sangre. Por su propia sangre. La sangre de Cristo no se perdió, hermanos. La sangre de Cristo sigue vigente, salvando a cualquier pecador que se acerca a ella. Por eso yo tengo problemas con esos que dicen que la sangre de Cristo cayó al suelo y se contaminó y que ya no pudo servir para nada. ¿Cómo nos atrevemos a decir esto? La sangre de Cristo no era una sangre como la que nos brota cuando se nos abre la cabeza, hermanos. La sangre de Cristo era la misma sangre de Dios. Hebreos capítulo 9, por favor, regrese ahí. Hebreos capítulo 9, versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, hablando del tabernáculo, versículo 12, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre. ¿Qué dice que hizo, hermanos? Entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna, ¿qué dice, hermanos? Redención. Antiguo Testamento, había un lugar que se llamaba el lugar santísimo. La gente tenía que traer un cordero perfecto, sin mancha. Tenían que traerlo al tabernáculo, entregarlo en manos de los sacerdotes. Los sacerdotes tenían que tomar este cordero sin mancha, impecable, que no tuviera ninguna enfermedad. Degollaban a ese cordero y tomaban la sangre de ese cordero y entraban al lugar santo y después al lugar santísimo, donde solamente el sacerdote podía entrar. Nadie más podía entrar ahí, solamente el sacerdote. Y tomaba la sangre de ese cordero que acababa de ser sacrificado, y tomaba la sangre y la rociaba en el propiciatorio para expiación de pecados. Este sacerdote tenía que dejar la sangre ahí, tenía que salir
y después tener que hacer el mismo proceso y volver a entrar y volver a rociar sangre para expiación de los pecados del pueblo de Israel. Esto lo hacían constantemente, hermanos, constantemente. Pero cuando Cristo vino a este mundo, Juan lo vio de lejos y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita, no que borra, no que apacigua, no que sobrepasa, no, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando Él se acercó, hermanos, y vino como un cordero sin mancha y fue sacrificado en la cruz del Calvario y derramó su preciosa sangre, hermanos, Él no se quedó en la tumba como un cordero inmolado y como un sacrificio sepultado por 3 días. No, hermanos, Jesús resucitó con gran poder y con gloria, y se levantó no como un cordero sin mancha, pero se levantó como un gran sumo sacerdote, y Él mismo tomó su preciosa sangre y la llevó al propiciatorio, al verdadero tabernáculo, no hecho de manos de hombres aquí en la tierra, pero de las manos de Dios, y roció su sangre sobre el propiciatorio. Y yo creo, hermanos, que le dijo a Dios: esta es la sangre que quita, que borra el pecado del mundo, hermanos. Es lo que dice Hebreos. Por eso creemos que la sangre de Cristo es una sangre ordenada por Dios mismo. Su sangre es preciosa. Sigue salvando a cualquier pecador. Querido amigo, si usted vino esta noche cargado de problemas, si usted vino con un montón de cosas en su corazón, con miedos, con inquietudes, con rechazo, usted no ha encontrado la solución, se siente decepcionado de esta vida y se siente cargado por todo su pecado, Jesús está en esta noche como ese sacerdote en la misma presencia de Dios, diciendo: acércate a mi sangre, porque mi sangre es suficiente para perdonar tus pecados y borrarlos. La sangre de Cristo no era cualquier sangre. La sangre de Cristo no era una sangre ordenada por el ser humano, era una sangre ordenada por Dios. Alguien podría decir: bueno, pero es que Jesús era 100% hombre. Sí, pero también era 100% Dios. Hay alguien que no cree en Jesús porque dice: no, los musulmanes, hermanos, ellos piensan que Jesús simplemente era un buen profeta, pero no creen que era el Hijo de Dios. Es más, no creen que era Dios mismo encarnado en un humano. No creen que es la imagen de Dios. Ellos no pueden concebir eso. Pero la Biblia nos habla varios pasajes que ciertamente Jesús era 100% hombre para dormir en una barca. ¿Se acuerda? Que se quedó dormido en una barca mientras la tempestad estaba todo lo que daba, y los discípulos se espantaron y andaban ahí: Jesús, no tiene cuidado que perecemos, mira cómo está la tempestad. Era 100% hombre para cansarse y dormir, pero era 100% Dios para levantarse y reprender el viento, hermanos, que nadie más podía reprender. Alguien dirá: bueno, Jesús era 100% hombre porque lloró cuando Lázaro murió y fue sepultado, y le dijeron: hey, Lázaro ha muerto. Y dice la Biblia que Jesús era 100% hombre para llorar, pero era 100% hombre, era 100% Dios para decirle: Lázaro, ven fuera, y levantarlo de los muertos, hermanos. ¿Estás escuchando? ¿Tú que crees en el Islam? Jesús era 100% hombre para morir en una cruz y poner su vida, pero es 100% Dios para resucitar al tercer día de los muertos, hermanos. Porque su sangre es preciosa y poderosa. ¿De quién es esa sangre? Es una sangre ordenada por Dios mismo, hermanos. Es una sangre que puede salvar a cualquiera que se acerca a ella. Número 2, no solamente sabemos que la sangre que Jesús tenía en este cuerpo terrenal es de Dios, sino que también la sangre que Él tiene, o que Él tenía en su cuerpo, ¿qué es capaz de comprar? Miren lo que dice el pasaje, por favor, Efesios. ¿Qué es lo que la sangre de Cristo es capaz de comprar? Efesios capítulo 1, versículo 7 dice: en quien tenemos, ¿qué dice, hermanos? Redención por su sangre. Redención, hermanos, significa salvar, rescatar a alguien
dar por terminado un castigo, liberación de algo que está hipotecado o está embargado. Es lo que significa redención. Si usted lo busca en un diccionario, es lo que es. Hermanos, la redención de Dios, que pagó a través del sacrificio de la sangre de Cristo, es algo maravilloso cuando usted y yo entendemos esto. Porque antes nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Éramos esclavos del pecado, amén. Mire lo que dice el libro de Romanos capítulo 6, Romanos 6. Versículo 17. Dice, pero gracias a Dios que aunque erais, ¿qué dice, hermanos? ¿Esclavos de quién? Del pecado. Habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y liberados del pecado, vinisteis a ser, ¿qué? Salvos de la justicia. Hermanos, la sangre de Cristo compró nuestra redención. ¿Saben por qué nosotros somos libres esta noche? Por la sangre de Cristo. ¿Saben por qué podemos cerrar los ojos en esta vida y abrirlos en la eternidad? Porque hemos sido comprados con gran precio, hermanos. Y hemos sido redimidos. Hemos sido liberados de la esclavitud del pecado que nos condenaba a ir al infierno eterno por tantos y miles de millones de la eternidad de años. Pero la redención vino a través de la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Vivimos en un país libre o esclavo, hermanos? ¿Alguien me puede decir? Libre. Pero no sabe que muchas veces no nos ponemos a pensar esto, pero no siempre fuimos libres. Hubo un tiempo que había mucha esclavitud, había mucha opresión. Y alguien tuvo que morir y alguien tuvo que dar su vida peleando y luchando para poder nosotros disfrutar esta libertad que tenemos el día de hoy en nuestro país de México, ¿sí o no? La razón que usted y yo gozamos de libertad y podemos decir que el día que muramos vamos a ir al cielo con Dios, es porque alguien tuvo que pagar, hermanos, el precio de la libertad que nosotros gozamos el día de hoy. ¿Y sabe qué pagó eso? La sangre preciosa de Cristo. Dios nos ha redimido. A través de la redención ahora somos su propiedad. Antes le pertenecíamos a Satanás, éramos hijos de desobediencia, éramos hijos de Satanás, del diablo, hacíamos sus deseos, nos tenía, hermanos, esclavos. Pero cuando Cristo nos redimió, nos compró con su preciosa sangre, nos hizo aceptos ante el amado, nos hizo de su propiedad, nos hizo hijos suyos. Ahora le pertenecemos a Él. Y sabe que cuando usted redime algo no lo puede vender. Amén. Una de las cosas más feas que puede existir es de que, por ejemplo, hermanos, una vez estaba mi camioneta aquí parada en la noche y en la esquina la dejamos y al otro día que llegué ya no tenía batería. Y no tenía batería. Luego después anduve preguntando, y voy a tener que comprar una batería, pero esa batería es grande y es cara. ¿Qué voy a hacer? Hace años atrás, y alguien me dijo, dice, aquí a la vuelta hay un lugar donde venden baterías usadas. Y bueno, pues no tengo por una nueva, voy a comprar una usada de medio cachete, de perdido. Hermanos, llegué y esa batería es única, no es una batería normal que se puede poner en cualquier vehículo. La habíamos comprado ahí en Estados Unidos, no se conseguía tan fácil aquí en México. Llego al lugar donde están todas las baterías y adivine qué estaba ahí. Mi triste batería ahí estaba. Y le digo al Señor, esa batería es mía, jefe. Dice, no, esa batería no es tuya, por eso está aquí para venderse. Le dije, me la acaban de robar de mi camioneta. Dice, ¿y quién dice que es tuya? ¿La quieres? 800 varos, cáele. Y qué coraje me dio, hermanos. Le dije, quédate con ella, mejor me compro una nueva. Y me fui. Gloria a Dios que Dios no fue así.
Porque cuando nos encontrábamos perdidos, cuando el hombre decidió por voluntad propia escuchar a la serpiente utilizada por el diablo para poder quitar y desviar el deseo que Dios quería que nosotros tuviéramos de buscarlo, agradarle a Él, caminar con Él, glorificarle a Él. Pero cuando el hombre cae en pecado y deja a Dios, y hermanos, ahora estamos esclavos del pecado, esclavos de la perdición, con rumbo a la condenación del infierno. Pero gloria a Dios, hermano, que Jesús vino a este mundo y estuvo dispuesto voluntariamente a ser crucificado en esa cruz. Y cuando estaba crucificado dijo: consumado es, pagado está, hecho está. La redención, el pago del infierno, el pago de los pecados ha sido saldado para que cualquiera que se acerque a mí no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios por esa redención que solamente Cristo puede dar, hermanos. Y número 3, hermanos, la sangre de Cristo no solamente compró nuestra redención, pero también la sangre de Cristo. ¿Qué es lo que nos otorga? ¿Qué es lo que nos da? ¿Qué es lo que nosotros podemos obtener a través de ella? Fíjese lo que dice el versículo 7 nuevamente, Efesios 1:7. Dice: en quien tenemos redención por su sangre. Y luego dice: el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Gloria a Dios por su sangre. Tal vez no es mucho para usted el decir que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, porque usted dice: yo no soy tan pecador, yo no soy como él o como él o como él. Pero ¿sabe que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado? Eso significa que a todos, hermano, usted, yo también. Es que la sangre de Cristo es preciosa para cuando nosotros sabemos que somos pecadores, hermanos. Efesios 2:1 dice: y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, y al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pero dice el versículo 3: entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Por naturaleza pecábamos, hermanos. Era lo que sabíamos hacer. Pero gloria a Dios por la regeneración, hermanos, en Cristo Jesús, que Él nos dio, nos otorgó su preciosa sangre y nos ha hecho diferentes. Por eso me encanta ese himno que dice: ¿qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. Versículo 11 del capítulo 1 dice: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. La justicia de Cristo ha sido implantada en nosotros por medio de la fe, a través de su sangre preciosa. Leo esto y terminamos, hermanos. Vaya, porque no puedo dejar de leer esto. Por favor, Hebreos capítulo 7, uno de mis capítulos favoritos. Hebreos capítulo 7. Si usted está aquí y usted está aquí por primera vez, quiero decirle algo. Sus buenas obras, mis buenas obras, su religión, pensar que el portarse bien o creer en algún santo o en algún ídolo lo va a llevar al cielo o lo va a conectar al cielo. Déjeme decirle, eso no es cierto. La Biblia, la palabra de Dios, nos dice algo muy importante en Hebreos capítulo 7, versículo 21. Note lo que dice. 21 dice: porque los otros ciertamente, sin juramento, fueron hechos sacerdotes, pero hablando de Jesús, por el juramento del que dijo: juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec, hablando de Jesús. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. La paga del pecado es muerte. Mas
que es perfecto, sin mancha, con sangre ordenada por mismo Dios, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan. ¿A quién, hermanos? A Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Aquí no dice que tienes que ir con una virgen o un ídolo o un papa o un pastor o un ministro. No, hermanos, Él está intercediendo por nosotros. Versículo 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. ¿Cómo nos convenía? Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sacerdotes, de ofrecer primeros sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque dice esto, hermanos, y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Versículo 1, hermanos, me encanta lo que dice. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo, el resumen de lo que acabo de leer, es de que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿Se dan cuenta de lo que acaba de leer? Esta noche Jesús está sentado como gran sumo sacerdote, esperando que usted se acerque a su preciosa sangre carmesí. Y si usted confía en Él y por fe acepta su muerte, su sepultura, su resurrección y su sangre preciosa que fue puesta en el verdadero tabernáculo en el cielo, y si usted se acerca a ella esta noche, usted será salvo. Pastor, ¿qué necesito hacer? Creer es lo único que necesitamos hacer. La Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Si usted está aquí esta noche y usted no ha recibido a Jesús como su único y suficiente Salvador, esta noche usted se puede acercar a esa sangre carmesí, de ese raudal de sangre de Emmanuel, que si usted se acerca a Él, jamás estará condenado. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. ¿Que puede sacar un borracho de las calles de Iztapalapa y ponerlo a la iglesia para que sirva a Dios y cante? Solo de Jesús la sangre, hermanos. ¿Que puede sacar una prostituta de las calles de esta ciudad y traerla a la iglesia para que honre y glorifique a Dios? Solo de Jesús la sangre. ¿Quién te puede quitar tu tristeza, tu amargura, tu inseguridad? Solo de Jesús la sangre. Si tú te acercas a Él esta noche, podrás ser salvo. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque tu sangre preciosa es poderosa para salvar, para perdonar, para quitar, para borrar cualquier pecado. Yo sé que aquí hay mucha gente